Hoy estamos aquí con su programa Orientación Tributaria, cargado de información en el aspecto impositivo. Y tenemos aquí una persona, no voy a decir que especialista, sino una autoridad en cuanto a este tema. Se trata de Nicolás Jiménez, un catedrático, profesor con varias especialidades, asesor nacional e internacional de varios temas. Y vamos a tratar un tema muy sensible, y es la ética, la evasión y lo que viene a ser totalmente lo que es la reforma tributaria per se. Así, amigos televidentes, que le traemos un plato muy cargado y nos vamos a los cortes comerciales y le traemos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa. Hablar de Nicolás Jiménez en el aspecto de lo que es una reforma tributaria, en el aspecto de lo que es la evasión, la ética tributaria y muchos temas más que él va a tratar aquí, es hablar de alguien que sabe lo que está diciendo y sabe cómo lo dice. Porque una persona, como le habíamos hablado en segmentos anteriores, que es un técnico calificado, aparte de ser un catedrático con una reputación bastante grande. Así, Nicolás, comenzando a hablar de lo que es el tema de impositivo, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros del pueblo dominicano de lo que es la evasión tributaria versus una reforma tributaria? Primero, darte las gracias por invitarme al programa. No hay duda que estaremos muy pendientes siempre de este programa y que te daré siempre más seguimiento todavía. ¿Y sabes tú algo, Nicolás? Cuéntame. Que me siento hoy regocijado, y más que regocijado, me siento hoy feliz porque tú fuiste que me formaste como economista. Bueno, así dicen muchas personas, pero la verdadera formación la traen ustedes de su interior. Eso. Muchos le dimos la misma clase, no necesariamente aprendieron igual, y eso depende mucho de uno. De modo que formarte es una decisión propia de ti, de utilizar los propios recursos que tiene en tu interior. De modo que lo que te ofrece la universidad son las mismas oportunidades, con los mismos conocimientos que ofrece el profesor y la literatura que coloca, pero cada quien tiene formas diferentes de cómo aprovechar esas oportunidades. Y tú eres un caso que la aprovechaste muy bien. Eso es verdad. Sí, yo quiero primero, porque tú sabes que la vida tiene un alto contenido en filosofía. Claro. Y los temas no se pueden agarrar así, así como por los moños. Bueno, yo no puedo decir en el caso mío y tuyo que lo voy a agarrar por los moños. Porque no tenemos. Nicolás, como dicen como dicen los muchachos, ya que el destripador es por parte. Como es por parte. Y yo voy a partir de los temas de moral y los problemas y los temas éticos. Y nadie puede crearse la falsa ilusión de comenzar a hablar de esos temas sin pensar en Sócrates, en Platón, en Aristóteles. Y vamos a ver por qué. Lo primero es que cuando leemos a Platón en la República, en los momentos de estas conversaciones acerca de incluso lo que era la actuación de Sócrates, hay una parte de ese libro donde se habla de los buenos gobernantes. Y él enfatiza que el buen gobernante tiene una característica, que es ser bueno y ser prudente. Cuando hablamos de ser prudente y buscamos y hurgamos de qué se trata, porque no es simplemente un valor, es un valor que tiene un alto contenido ético,
porque de lo que se está tratando es de esa capacidad de análisis que tiene el ser humano para poder discernir y poder llegar a conclusiones de saber que frente a sus actos y comportamientos hay cierto perjuicio que se pueden provocar. Entonces, estamos hablando de un tema importante porque el tema que ustedes me están cuestionando es un tema que no solo atañe al Estado, sino también al sector privado. Entonces, en esa perspectiva, cuando analizamos el tema de la moral y de la ética, temas que por demás me encanta abordarlo como parte de mi formación académica y de mi participación pública, y por qué no decirlo en los escenarios de trabajo, sobre todo mi último trabajo, pues era un tema que ponía mucho énfasis por mi función de director general de cumplimiento. Es importante entonces resaltar que mientras la moral tiene que ver con esos códigos de conductas, con esas normas morales que te guían, la ética te conduce a la reflexión de lo bueno y lo malo. De modo que por eso es que ponemos tantas puntualizaciones a los temas de la ética, porque la moral está ahí. Pero existen lo que una vez dijo Delmi, los momentos de verdad. O sea, aquellos momentos en los que tú tienes que tomar decisiones y que podrían constituirse en dilemas al tomar las decisiones. Y son temas éticos. Entonces, en esa perspectiva, cuando hablamos del funcionario público, el funcionario público tiene una serie de responsabilidades. La literatura está establecida. De hecho, me permito recomendar, porque yo siempre me gusta estar recomendando libros. Este libro se llama Ética Pública y Buen Gobierno. Se lo recomiendo que lo lean. Ese libro aborda los temas éticos del sector público, pero aborda el concepto de buen gobierno en todas sus dimensiones. Y un segundo libro que quiero recomendarles es este libro que se llama Democracia, Gobierno y Administración Pública Contemporánea, donde en ese estudio se sitúa cómo surgió la preocupación ética en el sector público a partir de la década del 70, sobre todo con los temas vinculados con la crisis de Watergate y posteriormente la renuncia de Richard Nixon, que sobre eso podíamos conversar, pero que hay incluso en estos momentos un tema que podemos en dimensiones históricas diferentes y países diferentes también comentarlo, como son los temas que se están dando ahora mismo con este software, el Paradasu, creo que se llama, algo así que se llama, Pegasus, en la que también se hicieron prácticas parecidas a la Watergate. Es un tema no solo porque teóricamente es importante, sino porque está dando muy duro en el corazón de la sociedad, dañando el corazón y enfermándolo. Entonces el tema de la ética entra de lleno al corazón de la gestión del ser humano cuando se trata no solo de manejar cosas personales, sino cosas públicas, pero también, sobre todo, y aquí entra el fundamento sobre todo de esta participación, sobre todo en las decisiones que toman los individuos para no pagar o pagar impuestos y para elusionar impuestos. Exactamente. Entonces, que son dos temas muy importantes, claro sí. muy importantes en estos momentos. En esa perspectiva, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No es una casualidad que tú evadas. Claro, puede haber un riesgo operacional. Claro. Pero al final, cuando se descubre, tú dices, mira, aquí hay un riesgo operacional, yo dejé de pagar al fisco algo y yo cumplo. No sé si me doy a entender. Claro que sí, claro. Entonces, en esa perspectiva, lo que estamos hablando es un tema que uno de las grandes situaciones que ha contraído o que no ha permitido la expansión adecuada de los ingresos tributarios en nuestros países es justamente ese tema que estamos abordando, que yo digo que no es un tema técnico, sino que es un tema moral y es un tema ético. La ética tributaria. Sí, señor. Eso es para mí relevante. Ahora, ¿qué ocurre? Existen estudios que se han hecho y yo traté de compararlo. De hecho, yo tengo
aquí parte de esas informaciones. Hay un indicador que, como se conoce, es como el BRR, que es un indicador que trata de valorar el impacto de los temas éticos en las recaudaciones de América Latina, de los países de América Latina. Ese indicador lo que se hace, lo que se calcula, deduciendo el impuesto pagado, referenciándole a un impuesto estándar supuesto. De una magnitud X. Exacto. Se calcula y se establece la brecha entre esto que debió recaudarse, que será como una recaudación potencial, y lo que realmente se recaudó. Ese indicador, mientras más alto es, que va desde 0 hasta 1, mientras más elevado es, indica que menos dinero ha perdido el Estado por temas de evasión, de elusión, de administración tributaria y de otros temas de carácter ético. Entonces, ¿qué pasa en promedio en América Latina? En promedio en América Latina ese índice da 0.56. Está muy alto. Está bajo, porque el máximo es 100. El máximo es 100. El máximo es 1. Perdón, 1. 1, máximo 1. Máximo 1 está en 0.56, debe estar en 90, 80. Barbados está en 0.99. Porque un paraíso fiscal. ¿Ah? Un paraíso fiscal. Sí, pero está en 0.99. Panamá debe estar en eso. ¿Por qué? Porque una cosa es paraíso fiscal, en donde de Dominicana vamos y allá elusionamos, y otra cosa es que allá no tienen una tributación alta y la gente paga su impuesto. Son cosas diferentes. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo salió México y cómo salió la República Dominicana? Sacó el índice 0.35. En otra palabra, lo que me está diciendo este índice, que la pérdida de recursos por parte del Estado que impactan en la presión tributaria viene dado por la evasión, el mismo gasto tributario y la ilusión. El desfalco es un elemento importante también que entra ahí. Entonces, por eso yo digo que es un tema de mucha importancia y que cuando uno va a discutir este tema en el plano de que estamos hablando de reforma tributaria, esos temas tienen que entrar. Y más adelante yo voy un poquito a explicar más ampliamente este punto. Yo hice una relación de este índice con dos indicadores de corrupción que se publican. El de Transparencia Internacional, en donde Venezuela, México y Dominicana salieron como de alto riesgo en materia de corrupción, y el barómetro latinoamericano sobre la corrupción, en donde en el caso de los países donde la población encuestada, referenciada a los últimos 12 meses de la publicación del barómetro, indica que República Dominicana es, después de Perú, el segundo país donde la gente considera que hay más corrupción. 63%. Y cuando se hizo la pregunta que tiene que ver, ¿qué opina la persona si el tema de la corrupción es un tema de mucha importancia para el país? Dominicana está en los primeros 4. Entonces, yo relacioné para todos los países ese índice en la que está la evasión con ese índice de corrupción, con el índice que tiene que ver con el informe que publica Transparencia Internacional. Algunos países coinciden que bajo BRR, alto nivel de corrupción. En otros países no hay coincidencia. En Costa Rica no me salió coincidencia, pero me salió coincidencia, por ejemplo, en Paraguay. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esto no es un determinismo, pero que es un tema que hay que prestarle atención, que hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque la misma publicación que la hizo es justamente la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OSD. Ellos dicen, el tema es que el índice muchas veces está impactado por otros temas estructurales y las propias condiciones de cada país. Por ejemplo, dicen, países donde hay muchos gastos tributarios, muchos procesos, temas administrativos de tributo que dependen mucho, por ejemplo, del turismo, entonces muchas veces el índice no refleja en su totalidad. ¿Y por qué?
No refleja en su totalidad porque hay informaciones que no se pueden medir. O sea, hay dificultades para tomar la información, para medirla, y además porque el turismo está sometido a un régimen también de incentivos. Sí, sí, claro. Entonces, como está sometido a un régimen de incentivos, pues entonces tú no puedes colocar eso. Y tiene un poco de como elusión. una evasión. No, Hay evasión, pero Sí. no la puedes ilusión es colocar. que esa, ahí lo domina todo. Exactamente. Entonces, ese punto, o sea, técnicamente hablando, son temas que hay que abordarlo. Primero, en materia de reforma tributaria, en un contexto de análisis integral de las estructuras productivas y sus vínculos. Es más, por ejemplo, en América Latina, yo estuve haciendo un estudio, en el mismo estudio, de los principales países, de los países donde más, bueno, en todos los países de América Latina, en algún momento se ha hecho una reforma tributaria, en todos. Pero estuve viendo los casos de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Costa Rica. Hay estudios que marcan, estudios que tienen cierto tiempo y que no han evolucionado cambios que conduzcan a elaborar una hipótesis nula sobre ellos. Y esos estudios indican que en muchos países la reforma tributaria que se ha hecho se ha sustentado en dar respuesta a unos desequilibrios macroeconómicos. Pero siempre van a esa fuente. Sí, pero hay una puntualización que voy a hacer con respecto a Bolivia. Matizado por una alta deuda externa y un alto déficit fiscal. Presupuestario. Fiscal, sí. Financiero del gobierno. Pero más cuasi fiscales que se van. Sí, no, pero el cuasi fiscal ya tiene que ver con otros elementos. Ya. Que no tiene que ver directamente con el Poder Ejecutivo. Ya. Con el Poder Ejecutivo en el que maneja la parte fiscal. Ya. El caso de Bolivia es de los casos donde, y aquí vamos a tener que volver de nuevo al tema de la BRR, es de los casos donde se hicieron reformas en el pasado orientado a modificar las estructuras tributarias, pero en su vinculación con el sector productivo. O sea, es cierto que los desequilibrios existen, pero no enfocado a hacer una reforma estructural desde el punto de vista de la sociedad. ¿Y qué pasa? Al final los tiempos fueron cambiando y tú caminas país por país de América Latina y la discrepancia con los países de la OECD es grande con respecto a la estructura tributaria y en consecuencia el impacto de la evasión y la elusión por figura tributaria. Por ejemplo, en los países de la OECD, la figura más importante en materia tributaria es el impuesto sobre la renta. Y luego las otras dos figuras más importantes de contribución es la contribución social y el impuesto IVA. El ITEVI. Que es el ITEVI aquí. Cuando tú te ves a América Latina, la figura más importante de recaudación de América Latina El IVA. es el IVA. El ITEVI. Entonces luego siguen el impuesto sobre la renta y la contribución y social. todo lo que se pueden inventar como República Dominicana. Exactamente. Y cuando tú llegas a Dominicana, esa es la permanencia, aunque a nivel de la contribución social, que es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, es mucho más bajo que la mayor parte de los países de América Latina, que es un 8% en este caso aquí. Y aquí hay un impuesto grande, Nicolás, uno que dice otros. Otros. Sí, pero en otros entran ya otros tipos de... No, ahí sí, ponen sí. lo que tú puedas pagar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué características tienen los países de América Latina y que es muy fuerte en Bolivia y que incluso es muy fuerte en República Dominicana? Y que impacta directamente en el tema tributario y que la evasión tributaria que hay ya no es un producto de lo que tiene que ver con la evasión planificada de impuestos, aunque hay una gran parte de eso, y ya lo voy a explicar también, sino que tiene que ver sobre todo con la ineficacia del Estado, una economía promotora de ineficiencia debido al alto peso que tiene el sector informal. Entonces, países como Bolivia, el sector informal es uno de los determinantes del bajo nivel de recaudación, o igual ocurre en República Dominicana.
Pero en República Dominicana hay un sector no regulado, que es un sector informal, que por su propia naturaleza tiende a ser evasor de impuestos. Le pongo ejemplo concreto. Talleres de mecánica, Talleres de mecánica, albañiles, salones, salones, banca de apuestas, banca de lotería, colmadones, pequeñas bifinancieras que no están reguladas. cooperativas. No, la cooperativa paga. ¿Paga la cooperativa? Sí, la cooperativa pagan y sobre todo recuerda que la cooperativa en la ley 127, recuerda que yo soy cooperativista, Claro que sí. la cooperativa en la 127 están exentas de impuestos y retienen impuestos por los Puesto sobre la renta. puestos sobre la renta y cualquier otro tipo de cosa que de venta. Yo siempre tengo, Esos impuestos se retienen. siempre yo tengo un recelo donde hay exención de impuestos. Porque la exención de impuestos camina de la mano con la elusión. Sí, no, la evasión de impuestos. No, Eso- la elusión, la exención de impuestos Sí. es prima hermana de la elusión. Bueno, sí, pero la elusión tiene otra explicación. Claro que La sí. elusión de impuestos tiene otra explicación. Te explico. Mientras la evasión de impuestos se da en un sistema tributario, en un solo, para la elusión se requiere más de un sistema tributario, se requiere más de un país. Porque como es, suponte por ejemplo, Panamá, paraísos fiscales, en donde tú allí tienes un sistema tributario o muy bajo o cero tasa. ¿Qué es lo que hace el que elude impuestos? Utiliza ese entramado legal que hay, esa estructura legal que hay, muda sus finanzas, no paga impuestos, para irse a un país que no se paga impuestos, que se paga impuestos más bajos. En ese sentido, entonces, es tu derecho como capitalista o como lo que sea, tenedor de riqueza, tú mover tu capital para donde tú quieras, eso es legal. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa con este tema de la elusión fiscal? Lo que pasa con la elusión fiscal es que dependiendo primero del concepto de renta, si renta territorial o renta global, tú debes pagar impuestos si es global. Claro. Porque donde quiera que se genere El capital. el beneficio Está grabado. Sí, está grabado. y no se paga. Mucha gente no se paga. No. Ese es un primer punto. El segundo punto es que muchas veces utilizamos estos tipos de plataformas, de empresas, como la share banking o cualquier otro tipo. O el Sweet Bank, Todos también. estos tipos de empresas. Maestro, y esta empresa que maneja los taxis hoy día, que ha creado muchos problemas, Uber, No, de eso no paga ningún impuesto. no paga impuestos. Y cuando tú te montas un taxi no paga impuestos. Todos los No paga cibernautas, eso. todos los cibernautas hay un problema. Pero bueno, también. eso también es aplicable en muchos países del mundo, o sea, no solo en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que quiero entonces al final enfatizar? Que la ilusión, el problema está en cuando tú te robas el dinero del Estado o cuando tú dejas de pagar unos impuestos y cargas con ese dinero para otros países y entonces no se ve localmente registrado en la contabilidad de la empresa. Entonces ahí tú tienes un delito Tributario. tributario. Entonces, en esa perspectiva, de lo que estamos hablando es que no son temas puramente técnico-económicos. De hecho, la propia economía es un tema de filosofía, filosofía económica. Entonces, en esa perspectiva partimos de ella a ver el tema de la evasión fiscal y de la elusión fiscal. Maestro, disculpe Sí. antes de proseguir. Usted dice cuando un funcionario del Estado coge dinero y ese dinero extraído del Estado lo manda a otro país, yo creo que ya hablaríamos de un desfargo, de un robo, ya no evasión fiscal, porque se habla de evasión fiscal que cuando su proceso productivo, lo que usted debe pagarle al Estado no lo paga, pero cuando usted le roba al Estado y lo manda a otro país, ya es un desfalco, un robo al Estado. Sí, lo que ya. pasa es que el hecho y el cómo, el qué y el cómo es importante para diferenciar cosas vinculadas con el tema que estamos abordando. Sí. Por ejemplo, el fraude, que es de lo que tú estás hablando, implica el engaño. O sea,
si tú intentaste ocultar informaciones de cosas que tú te has beneficiado del Estado, ahí entra la defraudación fiscal. O entra la defraudación fiscal porque puede ser desde el punto de vista del gasto, o que tú te hayas prestado a ser sobornado por una empresa que tiene que pagar muchos impuestos. Y entonces cuando tú vas y haces la auditoría, en esa auditoría que manda la Dirección General de Impuestos Internos, admite que la declaración es esa, sabiendo que hay ocultas informaciones a cambio de un soborno. Entonces el soborno se constituye una pieza fundamental vinculado con el tema del fraude tributario. Maestro, nos vamos a los cortes comerciales por compromiso y nos vemos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria, aquí con el maestro Nicolás Jiménez, cargado de información de un tema muy importante, la ética, la evasión y la corrupción fiscal en América Latina y caso especial República Dominicana. Maestro, quedamos en el tema de que si era un fraude o era una evasión fiscal. Exacto. Entonces, caminan juntos porque cuando tú es sobornado para permitir la evasión, te está también engañando al Estado y está haciendo un fraude. Así es. Porque el fraude tiene que ver. De hecho, cuando tú ves los delitos de corrupción tienen que ver con el enriquecimiento indebido, es una forma de enriquecerte de manera indebida. Con hechos, y ahí está el robo, el hurto está ahí. Claro. O sea, tanto de gente del sector privado como gente del sector público. Un segundo punto importante cuando tú ves la corrupción tiene que ver con los elementos vinculados con el soborno, el cohecho, aunque entran otros elementos, y sobre todo una serie de delitos precedentes de lavado de activos que entran también en este tema, como el defalco, como ustedes han mencionado. Pero maestro, es un ejemplo palpable. Por ejemplo, sí, ubiquémonos que Santiago García se le imputa que él se robó o evadió, o sea, que a ese imputa por corrupción, que él se robó 100 millones de pesos. Y está sometido a la justicia Santiago García Jiménez. Pero Santiago García Jiménez, independientemente de la renta, lo puede fiscalizar y decirle, mire, págueme por los 100 millones de pesos, independientemente de que usted sea culpable o no, si yo determino, o sea, que usted no ha pagado. Estamos diciendo que en los casos de corrupción, el Estado tiene un dinero ahí, que lo puede buscar. ¿Por qué? Porque si a mí ahora mismo me paralizan mi cuenta y dicen, sí, él se robó 100 millones de pesos, pero descubrimos una cuenta que tiene 75 millones. Significa eso que independientemente, si yo no pago impuestos por eso, me lo pueden cobrar.
Sí, déjame decirte, Ujú. en estos temas hay dos columnas fundamentales que tú tienes que seguir. ¿Cuáles son esas, maestro? El cumplimiento ético y el cumplimiento de la ley. Claro. De hecho, coincide que la mayor parte de los países tienen bajo cumplimiento ético y bajo cumplimiento de la ley, lo que está en esta situación. Entonces la ley establece procedimientos de la cual tú no puedes violar. Si la ley lo que dice es que si se descubre que tú evadiste impuestos, que tú corrompiste, por tanto, lo que dice es proceso de investigación y proceso de sometimiento, tú no puedes hacer otra cosa, Eso es verdad. porque ya tuviste la oportunidad de hacerlo. Incluso la ley te dice, mira, bueno, ahí tenemos el caso de Odebrecht, Claro. tienes que pagar el doble de lo que implicó este daño que le hiciste a la sociedad, porque el daño al final no es al Estado, el daño al final es a la sociedad. ¿Tú ves? Entonces, en esa perspectiva, lo que hay que cumplir es la ley, no lo que el funcionario público considere, porque ahí se pueden prestar muchas cosas. Es más, hay personas que han tomado en América Latina la ley por su mano, sin hacer los procesos correspondientes, que al final terminan condenados. Y hay otro fenómeno Y que se da, no- maestro. ¿Ah? Maestro, cuando usted le cobra impuestos a ese individuo por lo que él se robó, ya usted está como justificando lo que él tiene. Sí. No, usted lo que hay que decomisarle lo que Y usted tiene que cogió. iniciar un proceso de investigación. Por eso que yo digo que por más esfuerzo que hagamos, los preventores de lavado, de corrupción, de fraude, de esto y de aquello, en nuestro país se falta lo más importante. Mira, todos los países han hecho reforma tributaria o reforma fiscal. Ujú. O sea, tanto mirando a los tributos como mirando al gasto. Ujú. Pero ¿qué país de América Latina? Estoy hablando en América Latina. Ujú. No estoy mirando a África, no estoy mirando a Asia, a Europa. No estoy mirando a ningún solo. ¿Cuál de esos países ha hecho una reforma moral? Ninguno. Entonces estamos comenzando por los moños, por las hojas del árbol, no por la raíz del árbol. Porque en estos países falta una cultura ética y de respeto a la ley correctamente respetada y cumplida. Es otro punto importante. Por eso muchos casos se pueden caer en los tribunales, porque el cómo, que es el proceso en cómo se lleva la investigación y se someten los procesos a la persona, es clave. Por eso que yo digo, incluso en estos términos, que en nuestros países la evasión fiscal, la elusión, la administración tributaria y cualquier otra forma, igual que la corrupción, se ha profesionalizado. Y no es que yo esté diciendo que se ha profesionalizado porque vamos a la universidad A formarnos profesionalmente. en ese campo, sino que cada día más los entramados de evasión de impuestos, de elusión fiscal, los entramados de corrupción, los cohechos, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico ilegal de seres humanos, la trata de personas, el tráfico de niños. Es más, también le menciono algo importantísimo, el riesgo que los niños tienen con las redes sociales. Hay un estudio que se hizo recientemente, o no reciente, sino el año pasado, digo reciente en esos términos, en donde el impacto que ha provocado el tema del desarrollo de la tecnología, la innovación tecnológica en los niños, a través de mensajes, de videojuegos y de cosas, es grandísimo, porque no está creando un fondo de cultura ética en los niños, sino malformándolo. Entonces, esos son temas que al final redundan. Es más, les pongo un ejemplo. Solo YouTube tuvo que eliminar el año pasado más de 800,000 cuentas que a través del hackeo se metieron a esas cuentas. Y eso genera un monto grandísimo de dinero. Te pongo un ejemplo. Otro ejemplo. También pasó con Intran. Pero piensa en la delincuencia organizada, el crimen organizado. Ujú. Que todo el dinero que está por ahí, salvo que no intervenga una empresa que también ya está regulada, como pasó, por ejemplo, con el magnicidio de Haití, es evasión, no se paga impuestos. Sí. En el mundo, con el tráfico que hay de droga, Es un comercio.
es un comercio que la capacidad para generar impuestos es grandísimo. Solo que una actividad ilícita. Pero grande, grande, Exacto. grande. Entonces, grande. es importante, solo piensa esta información. Cuando yo me voy al campo de la elusión fiscal, se habla que en los países estamos hablando de la existencia de depósitos eludidos en por lo menos en 2 o 3 paraísos fiscales: Isla Caimán, Panamá. y las Bahamas. exacto. ¿Tú sabes lo que significa depósitos cercano a los 500 mil millones de dólares? Y más de ahí. ¿Tú entiendes? Y más de ahí. ¿Tú sabes lo que significa en América Latina evasión que va cercano a un 4.8% del PIB? Profesor, acuérdese del escándalo de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá y los papeles del paraíso. Ujú. En el caso de los papeles de Panamá, porque los papeles de Panamá tienen muchas cadenillas, muchas que hay que ver la aristas. conexión. Porque uno de los puntos que hay también es geopolítico. Sí. Pero en los papeles de Panamá se descubrió, en esa migración de papeles, ahí si lo sé le traigo el libro también para mostrárselo al público, sobre los papeles de Panamá, se descubrió la gran cantidad de dinero que hay en el mundo en paraísos fiscales, en este caso en Panamá. Pero De la cantidad de personas que están involucrados ahí, incluyendo familias enteras en Centroamérica, por mencionar algo, claro, incluso en México. parece que hubo que Rey tenía, que Sí. tenían todo. Sí. Pero la pregunta que me hago siempre, maestro, y es, Estados Unidos tiene 4 paraísos fiscales dentro. 4, 100 más. Y 4 paraísos fiscales. Reconocidos. Sí. Y lo califica de bajo riesgo. Pues esa calificación que él le da. Porque Estados Unidos, y como lo he dicho en mi programa, lo puedo decir también por Claro aquí, que sí. tiene doble moral. Doble moral. Claro. Eso es verdad. Tiene doble moral con respecto, no solo con respecto al tema de la democracia y los estados, sino también con respecto al tema de la persecución del crimen. Del crimen, así es. Y en este caso, el tema de los paraísos fiscales es un mundo en Estados Unidos, muchos estados norteamericanos. California, Texas, Las Vegas. Las Vegas. ¿No? Las Vegas es el paraíso punto. de los paraísos. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces, son temas que impactan. Es más, no sé si ustedes vieron que hay un caso reciente de 4 grandes empresas norteamericanas que llegaron a un acuerdo final de pagar 26 mil millones de dólares, en la que le encabeza la farmacéutica Johnson & Johnson, porque en el sector salud los temas, y sobre eso quiero enfatizar un poquito, los temas de evasión y corrupción, cómo funcionan. Sencillamente porque el efecto ético a través de la muerte de personas que implicó sus contaminantes narcóticos, motivando a la gente al consumo, se ha determinado que miles de personas en Estados Unidos murieron y han tenido ahora que llegar a un acuerdo para 44 estados de tener que pagar esa sanción. Pero si tú te mudas, por ejemplo, a países europeos, tú encuentras bancos. Suiza. En Suiza, que es Que es el tradicional. el tradicional. Monte Carlo, que dice por Monte aquí me Carlo. voy. Pero hay un dato importante. Este es un tema que cae dentro de lo que se llama la delincuencia o el crimen organizado. Fíjate, hay un libro que se llama Nuestra Cosa. Y ojo a esto. Europeo. Recuerden de dónde vino esta gente, Al Capone y toda esa gente. Sicilianos. Esa mafia siciliana, Que existe todavía. en la cual en Estados Unidos la primera generación de italianos que vino se adaptó al sistema. Pero la tercera generación fue esa mafia. Existen teorías sobre eso. Hay una teoría que dice como que la inserción de esta mafia evasora de impuestos, lavadora y de todo, tiene que ver con la respuesta que
empresas y personas dan a la presión social. Dicen algunos. Otros dicen, es una conducta, es un comportamiento aprendido. Del sistema capitalista. Que está vinculado a las relaciones que establecemos con terceros y que depende de la intensidad, la frecuencia y el tiempo. Es una teoría que plantea. Hay otra que es muy importante, la teoría de la subcultura, de que hay una subcultura que por naturaleza trae unos antivalores que evaden impuestos. Pero también está la teoría del inmigrante, que ahí entra entonces el tema de lo que le hablé con respecto a los sicilianos. Claro. Pero tú te pones a ver, pero ¿de dónde nació? Y ahí por eso fue que recordé la necesidad de decirle, darle información. ¿De dónde nació ese concepto de nuestras cosas? Fue de Estados Unidos. Así es. No fue de Sicilia. Ellos lo llevaron allá, en esas relaciones que establecieron. Entonces, ese es el punto. Yo no quiero me imagino que queda poco de tiempo, pero no es bueno que nos vayamos para yo expresar mi preocupación sobre los temas de la reforma tributaria. Si me lo permite. Claro que sí, claro. Bien, primero, enfatizar, no tiene sentido en ningún país de América Latina justificatorio de hacer una reforma tributaria si no trabajamos por una reforma ética. Porque es tomar dinero de la población y de la economía para que 2 o 3 o evadan o roban. De modo que debe ser un proceso integral donde haya una revisión de todo lo que tiene que ver con la conducta ética del funcionario público y privado y su penalización. Y el otro punto es que lamentablemente en las reformas tributarias que se han hecho en América Latina al final redundan en una alta regresividad en contra de los más pobres. Y República Dominicana es un ejemplo patético de eso. Si vamos a hacer una reforma tributaria para dañar más a la población y no asegurar una mayor participación de los que tienen mayor capacidad para pagar impuestos, yo me opongo. Lo apoyo en la línea de que República Dominicana, el Estado Dominicano necesita más ingresos. Pero esos más ingresos implican mejor administración del gasto, mayor eficacia en la recaudación, instrumentos muy fuertes en la cual tiene que pasar por la capacitación de la sociedad y de los funcionarios en una cultura ética para que se entienda que cuando me robo un chele del Estado o no le pago un chele del Estado, ese dinero no me va a llegar a la población para combatir la pobreza, la vulnerabilidad, la lucha contra la delincuencia, la educación, la salud. De hecho, se comenta en varias teorías que funciones principales del Estado son justamente la seguridad de la población y la educación. Nada de dinero llegaría a él ahí si yo me quedo con él. En esa perspectiva lo que estoy planteando es que estoy de acuerdo en la medida que sea parte de un enfoque integral de reforma a nivel ético, a nivel moral y de un compromiso para esto que conocemos comúnmente en la sociedad, de que no se persigue el crimen y se condena, que se entienda que es un crimen que está acabando el mundo, porque en el año 1997, viendo la corrupción, el Banco Mundial en su informe de 1997 planteó que en ese momento la corrupción era endémica, pero ellos veían los países subdesarrollados. Hoy la corrupción es pandémica, es un problema mundial y por eso tú ves que ningún país saca 0 percepción de corrupción en los informes que prepara el Banco Mundial, la Transparencia Internacional. En todos los países hay corrupción y en Estados Unidos la evasión todavía es extremadamente grave. Más fuerte que muchos países no entienden. Exactamente. Solo que un Estado con tantos ingresos, pero fíjate cómo está, es de tantos ingresos, pero mira, de los países más endeudados y de mayor déficit fiscal en el mundo. Entonces,
es un tema que yo creo que es importante precisarlo, que el enfoque debe ser a la progresividad. A la progresividad, y entonces en esa perspectiva, al ser a la progresividad, no nos fijemos en el impuesto ITEVI, al contrario, ese debemos bajarlo un poco, ¿verdad? Y entonces buscar cómo corregir esta brecha de altos ITEVI por una parte y bajos ITEVI para otra, y revisar mucho el gasto tributario, porque aquí muchas empresas se les oneran impuestos, eso hay que revisar y focalizar todo lo que tiene que ver con la exención tributaria en función de un interés por el desarrollo humano, pero sobre todo en un contexto sostenible con la naturaleza. Por eso el tema de la protección de la naturaleza y del medio ambiente debe ser parte de ese concepto que se debe discutir, incluyendo el tema de los derechos humanos. Maestro, no nos podemos ir sin antes. Ya tenemos conocimiento que la alta casa de estudio, como le llamamos, se prestigia con llevarlo a usted como director de departamento de economía. Pero aparte de eso, y sobre todo nosotros que nos educamos, también para nosotros es un gran honor verlo a usted que esté en el departamento de economía de la UAS. ¿Cómo van esos aprestos para usted? En primer lugar, tú sabes, yo soy un ser humano que trato de mantener buenas relaciones con todo el mundo. Soy una persona que incluso no llevo rencor. Claro, nunca. Nunca. Y eso me hace, junto con el hecho de que soy parte de un equipo muy amplio, por eso por donde quiera que me muevo siempre voy con muchas personas porque me acompañan. Yo te aseguro a ti que yo saco mínimo un 60% de los votos. O sea, yo no es que soy candidato, soy el seguro próximo director de la Escuela de Economía, con Dios y con el voto de los profesores, Profesor, así como los estudiantes. En ese tenor, ¿qué esperaría el futuro estudiantado, el futuro profesional que piensa formarse en la parte de la carrera económica de usted ya como director de ese departamento? Ya sabemos ya que usted es un hombre que ha trabajado para forjarse como director. ¿Qué espera ese estudiantado? Mira, Y ese futuro director ya. tú sabes estos principios que yo he planteado hoy, Claro que sí. son principios que abordan la forma de yo manejarme. Y principio que yo lo digo, porque hace mucho tiempo que te han ofertado a ti la dirección del Departamento de Economía, pero por otras obligaciones, por dedicarle tiempo, no lo ha asumido. Ser director de la Escuela de Economía requiere tiempo. Es un horario que tú tienes que cumplir. Es ilógico que yo, siendo director general de cumplimiento del Banco de Reserva, que con mucho orgullo lo fui, ahora soy pensionado, yo fuera director de la Escuela de Economía y director allá. Eso no es ético, eso es corrupción. Y como yo lucho contra la corrupción, ahora como no tengo ya ese trabajo, yo aspiro a la Escuela de Economía. Claro. Ese es el fundamento. Segundo, no sé cuántos minutos tendremos, pero voy primero a contestar la pregunta que me diste, y después entonces dijiste, y después te voy a decir cuál va a ser mi filosofía de trabajo. Número 1, un pensum actualizado. 2 minutos tenemos. Sí. Un pensum actualizado. Número 2, una participación de los profesionales de la Escuela de Economía en la escuela y también en la sociedad. De modo que estamos hablando de que la Escuela de Economía tiene una percepción en la sociedad. ¿Qué espera un estudiante? Ser graduado con un nivel académico de conocimiento alto, actualizado a los tiempos, con una perspectiva crítica de la sociedad, que con sus conocimientos pueda apoyar las transformaciones sociales que requiere la República Dominicana en favor del desarrollo, de la lucha contra la pobreza, la delincuencia, la corrupción, el lavado de activos. O sea, espera no solo una formación cognitiva altamente actualizada que sea capaz de competir con cualquier profesional del mundo, sino altamente ética, que sustente, que por donde pase deje huellas, en la cual es necesario seguir abundando en esas precisiones. Yo tengo todo un programa elaborado en el que vamos a encontrar cátedras temáticas, 2 cátedras temáticas, una cátedra temática epistemológica sobre economía y una cátedra de un profesor que tú conoces, Carlos Acquasiati, ¿verdad? Claro que sí. Un profesor que ya falleció, yo fui ayudante de profesor,
estoy hablando de promover la posibilidad de un doctorado en economía y crear nuevas maestrías en la Escuela de Economía, la cual por razones estratégicas ya están contempladas en el plan. No la anuncio ahora porque es parte de la forma de yo hacer campaña. Claro. Mi campaña se enfoca a contenidos educativos y de propuesta y compromiso. Entonces, en ese sentido, lo que quiero también decir es que el estudiante de economía que se gradúa en su grado, al final encontrará también un espacio de posgrado para que se siga especializando. Pues le felicitamos en su feliz mandato. Maestro, para nosotros ha sido un gran honor y placer tenerlo a usted aquí. Este programa es suyo, así que lo esperamos en otras nuevas entregas para nuestro amigo televidente. Yo siempre estaré a sus órdenes, igual a ustedes también en el programa Retos y Desafíos los sábados a las 4 de la tarde, y me siento muy contento y muy agradecido porque la gratitud en el ser humano tiene que abundar siempre, por haberme invitado a este programa. Gracias. Amigos televidentes, así que llegamos a la parte final, así que para que la pasen todos bien y que tengan todos un feliz término en sus hogares. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.